Ana Luisa Pelufo, María Félix, Claudia Ramírez, Blanca Guerra, Patricia Yaca, Angélica Aragón, Isela Vega. 7 mujeres. No rompieron las reglas, las expusieron. No eran extras, eran leyendas, protagonistas, dueñas de escena, hasta que usaron esa escena para decidir. No posaron, actuaron y pagaron con silencio. Las escenas eran pactadas, el guión estaba escrito, pero una vez filmado el plano, también quedaba sellado su destino. Los productores lo llamaron valiente. Los críticos dijeron que fue demasiado. El público la miró en secreto y la juzgó en voz alta. Nadie las defendió, ni al aire, ni en la prensa, ni detrás de la cámara. El país no borró sus cuerpos, borró sus voces. Y cuando ellas defendieron su trabajo, el sistema se hizo a un lado y dejó que cayeran solas. No las borraron por lo que mostraron. Las borraron por decidir cuándo y cómo mostrarlo. No cayeron. Las empujaron. Suscríbete si crees que este silencio fue diseñado. Comenta el nombre que más intentaron enterrar. Esta historia no es escándalo, es deuda. Y empieza ahora, 1955. La fuerza del deseo. La primera escena de desnudo en la historia del cine nacional. No era una extranjera, no era una extra, era una estrella. Clara, decidida, profesional. No susurró en la escena, la sostuvo, no fue filmada en secreto, no fue un accidente de edición. Fue planeada, aprobada, rodada. Pero cuando la imagen llegó a la pantalla, todo cambió. Los aplausos se volvieron susurros, las críticas, advertencias, el respeto, vergüenza. Las mismas revistas que la llamaron valiente, de pronto la tacharon de vulgar. Lo que se vendió como coraje fue transformado en escándalo, y Pelufo, sin defensa alguna, enfrentó el fuego sola. Nunca le dieron una segunda oportunidad. No de verdad. La industria la mantuvo activa, pero ya no como protagonista, ni con respeto. Era un nombre que no podían borrar, así que lo encerraron. Nadie lo dijo directo, pero sus papeles cambiaron. Su nombre se fue silenciando. Su cuerpo quedó como advertencia. A las actrices jóvenes les decían, no querrás terminar como Pelufo. Y aún así, ella nunca negó la escena. Nunca la retiró. Incluso años después, cuando le preguntaron si se arrepentía, no se quebró. Dijo que no le explicaron todo, que la versión que salió mostraba más de lo que ella esperaba. Pero no la borró, no la ocultó. Siguió de pie con lo que hizo, aunque nadie más lo hiciera. Ella encendió la primera llama. La industria encendió el incendio. ¿Y la historia? La dejó entre el humo. María Félix nunca filmó una escena explícita. No lo necesitaba. Su sola presencia ya era escándalo para un país que fingía no desear lo que miraba. Pero en 1953, durante el rodaje de La Pasión Desnuda, surgió un rumor. Un corte que nadie confirmó. Una versión que nadie decía haber visto, pero todos describían con detalle. Nunca se estrenó. Nunca se proyectó. Nunca se verificó. Y aún así, corrió como fuego. Decían que la mostraba por completo. Que hubo una toma, solo una, donde el corte se alargó demasiado. Primero dijeron que fue un accidente. Después, que fue a propósito. Luego, que fue censurado. Félix nunca habló del tema. Ni una vez. Y en su silencio, el país llenó los huecos con proyección, fantasía y resentimiento. Ella nunca mostró su cuerpo, pero el mito hizo que muchos sintieran que lo habían visto y la castigaron igual, no por lo que mostró, sino por no permitirles poseer lo que nunca les entregó. Fue la mujer más fotografiada de México, y aún así no dio nada que no decidiera dar. Cada mirada era medida. Cada gesto, preciso. No para ocultarse, sino para controlar lo que el lente podía llevarse. No evitaba la cámara,
la gobernaba. Y eso fue lo que volvió tan peligroso el mito. La idea de que existía un material no aprobado por ella, un cuadro que se escapó, no era simple chisme. Era invasión. Porque si podían creer que pasó, podían decir que ya no tenía el control, que era como las demás, que podía ser reducida, expuesta, editada sin permiso. Pero incluso entonces, ella no explicó, no corrigió, no persiguió la versión que otros construyeron de ella. Dejó el silencio, no como rendición, sino como fuerza, porque María Félix entendía lo que ningún titular captó. No tienes que mostrar algo para que intenten robártelo. 2005. La mujer de mi hermano. Una película sobre el deseo, hecha con presupuesto, estrellas y cobertura nacional. Ella interpretó el papel como estaba escrito, con claridad, con oficio, con verdad. Pero el país no vio actuación. Vio a una mujer que no tenía miedo de mostrarse. Los titulares llegaron rápido. Los programas de televisión preguntaron si se arrepentía. Los críticos dijeron que cruzó la línea. Otros preguntaron cómo una madre podía hacer esa escena. No atacaron la película, la atacaron a ella. Y el lenguaje era el mismo que usaron 50 años antes, solo con palabras más elegantes. No pidió perdón. No se quebró. Solo dijo, soy actriz, no soy tu fantasía. Pero la llama ya estaba encendida. La película fue un éxito. Se vendieron boletos. La prensa la cubrió. Las plataformas la distribuyeron. Pero la escena se quedó pegada a ella. Más que el papel. Más que la actuación. Más que la historia. Nadie le agradeció la honestidad. La acorralaron por la imagen. Y esta vez, el castigo no fue censura. Fue opinión sin fin. Clips sacados de contexto. Mesas de análisis tratando su cuerpo como si fuera de todos. La película fue vendida como provocadora. ¿Ella? Como si hubiera roto algo. Nadie habló del actor principal. Nadie preguntó qué le dijo el director. Nadie cuestionó al estudio. Todo fue sobre ella. Su cara. Su cuerpo. Su decisión. Pero no fue una decisión que lamentara. Fue una actuación que entregó sabiendo perfectamente el precio. Dijo que sí. No porque fuera seguro, sino porque era suyo. 1989. Santa Sangre. Dirigida por Alejandro Jodorowsky. Blanca Guerra no interpretó erotismo. Interpretó trauma. Símbolo. Sacrificio. Su cuerpo no fue encuadrado como tentación. Fue cubierto de sangre. Envuelto en locura. Usado como metáfora. No se trataba de deseo, se trataba de dolor. Pero eso no detuvo la reacción. Los críticos la llamaron perturbadora, sensacionalista. Demasiado. Las mismas voces que celebraban la violencia gráfica de pronto encontraron límites cuando el cuerpo de una mujer no estaba al servicio del placer. La película se volvió de culto. Pero la actuación de Guerra fue tratada como contaminación. No importaba lo que decía el guión. No importaba cuán artísticamente estaba hecho. El hecho de que mostrara el dolor con su propio cuerpo la volvió peligrosa, no seductora, no escandalosa, imperdonable. El mundo del arte la llamó genial. Círculos de cine en Europa y Estados Unidos elogiaron su actuación. Críticos internacionales hablaron de su precisión, de su valentía, de su capacidad para convertir el cuerpo en algo más que carne. Pero en México la dejaron atrás. No tuvo portadas, no tuvo homenajes, no tuvo papeles a la altura de su peso escénico, porque no encajaba en la narrativa de siempre. La mujer suave, seductora, cuya tristeza era bella. El dolor de Blanca Guerra no era bello, era real, fuerte, incontrolable. Y eso fue lo que los asustó. No era el desnudo, era la negativa a disculparse por él. Usó la pantalla como lienzo y quisieron convertirla en escándalo. Pero no funcionó.
porque incluso cuando intentaron enterrarlo, su actuación quedó. El encuadre resistió. No pudieron borrar lo que ella dejó ahí, porque era demasiado extraño, demasiado ruidoso, demasiado honesto, y ya era tarde para silenciarlo. 2002. La habitación azul. Una película sobre el deseo. Lenta, emocional, precisa. Patricia Yaca no fue usada, fue el centro. La historia era suya. La emoción, el silencio, la tensión, todo giraba en torno a su presencia. No como objeto, como eje. Pero eso no importó. Congelaron las imágenes, repitieron las escenas, sacaron su cuerpo del relato y lo vendieron por separado. No rompió ninguna regla, siguió el guión. Entregó una actuación llena de intimidad y claridad. Pero era demasiado clara, demasiado íntima. No castigaron a la película, castigaron el hecho de que una mujer hubiera reclamado su imagen sin miedo. No interpretó una fantasía, contó una historia. Y aún así intentaron convertirla en cartel, no en persona. Ella nunca dudó de lo que estaba haciendo. No posó, actuó, de forma completa, directa, sin vergüenza. En entrevistas fue clara, segura. Conté una historia, dijo. No vendí una fantasía, pero la prensa no publicó la cita, publicó el encuadre. La misma industria que la elogió en festivales la dejó arder en las columnas de chismes. El público se obsesionó con su cuerpo. Los críticos diseccionaron el sexo. Nadie habló del duelo en sus escenas. Nadie mencionó cómo sostuvo toda la película con contención. El castigo no vino por ser explícita. Vino por hacerlo con inteligencia. No pidió ser admirada. Se negó a ser malinterpretada. Actuó con control. Y por eso la llamaron peligrosa, porque Patricia Yaca dejó algo muy claro. Puedes mirar, pero no te toca definir lo que estás viendo. 1983. Knockout. Había una escena, nada explícito, solo emocional, íntima. No estaba pensada para salir del set, pero salió. Alguien hizo una copia. La pasó. De técnico en técnico, de mano en mano. En cuestión de semanas, se estaba mostrando en lugares donde nunca debió estar. No hubo comunicado. No hubo prensa. No hubo defensa pública. Angélica Aragón nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Y quizá eso fue lo peor. El silencio. La manera en que todos sabían, pero fingían no saber. No fue escándalo. No fue chisme. Fue robo. De control. De seguridad. De dignidad. El estudio no dijo nada. Los medios menos. Y la historia se esfumó, salvo para quienes la vieron y nunca debieron verla. Porque en una industria llena de cámaras, nadie preguntó, ¿quién se queda con la toma cuando la actriz no dio su permiso? La grabación nunca se transmitió, nunca llegó al público. Vivía en las sombras, pero vivía. Ella siguió trabajando, siguió en pantalla, respetada, pero el daño ya estaba hecho. Lo peor, no hubo escándalo que enfrentar, ni denuncia que levantar, ni culpable directo. Era un fantasma, una vergüenza privada sin titulares, sin disculpas, sin cierre. Angélica Aragón nunca la faltaron al respeto en papel, pero fuera de cámaras, su nombre empezó a usarse como advertencia. Ten cuidado. Mira bien las tomas. No confíes en la edición. Ella nunca dio su versión, tal vez para no darle fuerza al rumor, o tal vez porque sabía que nadie iba a protegerla igual, porque cuando una mujer es grabada y la imagen se distribuye sin su permiso, la historia nunca trata sobre la cámara. Trata sobre cuán rápido todos se hacen a un lado y la dejan sola en medio del encuadre. 1974. Posó desnuda para Playboy, la primera mujer mexicana en hacerlo, sin excusas, sin gira de disculpas, sin dar un paso atrás. Isela Vega no rompió el molde, lo destruyó, no la atraparon, ella lo decidió.
Dijo que sí, antes de que pudieran obligarla a decir no. La reacción llegó rápido. Conductores la llamaron vulgar. Columnistas preguntaron si había arruinado su carrera. Ella no respondió, porque no tenía nada que explicar. No promovía el sexo. Promovía el control. No buscaba escándalo. Vivía en libertad. Y ese fue el problema. No parecía una mujer esperando ser perdonada. Parecía alguien que nunca pidió permiso. No podían llamarla escandalosa. Así que la llamaron peligrosa. Porque Isela Vega hizo lo único que el sistema no sabía manejar. Dijo al mundo exactamente quién era antes de que tuvieran oportunidad de inventarla. Años después, la llamaron adelantada a su tiempo. Pero cuando importaba, la dejaron sola. No desapareció. Siguió actuando. Envejeció sin esconderse. Tomó papeles que nadie esperaba. Y nunca pidió perdón por ser quien era. Después de Playboy, interpretó asesinas, brujas, madres que mataban por proteger a sus hijos. Le dio la vuelta a todos los estereotipos. Y nunca explicó por qué. No le interesaba volver a la imagen que querían. Quería quemarla. Isela Vega no se desvaneció. Se volvió más aguda, más libre, más peligrosa para el sistema que una vez intentó avergonzarla. Porque demostró algo por lo que otras fueron castigadas al intentarlo. Que puedes estar desnuda en pantalla y completamente vestida de poder. Lo que antes las volvió vergonzosas, hoy las vuelve históricas. Sus nombres, antes susurrados con cuidado, hoy encabezan retrospectivas. Sus escenas, antes cortadas, hoy abren cursos de cine. Las universidades analizan sus papeles. Ensayos feministas citan sus decisiones. Críticos que antes las condenaban ahora escriben homenajes. Pero nada de eso llegó cuando lo necesitaban. Nadie las protegió cuando costaba algo. Nadie las defendió cuando el fuego era real. Solo las honraron cuando el humo se disipó. Porque ahora es seguro. Ahora ya no están. O envejecieron o callaron. Ahora es fácil llamarlas valientes sin haber movido un dedo cuando ardían. Pero la verdad no se borra. No estaban adelantadas a su tiempo. Fue el tiempo el que huyó de ellas porque no supo cómo soportar lo que mostraron. No fue el beso. No fue el desnudo. No fue el momento que les dijeron que definiría su carrera. La escena real fue esta. La consecuencia. El silencio. La forma en que la industria volteó la cara cuando más necesitaban que hablara. Esta fue la escena que nadie filmó. Sin luces. Sin guión. Sin aplausos. Solo 7 mujeres pagando el precio de decir que sí en un sistema que esperaba que temblaran. No rompieron las reglas. Las dejaron al descubierto. Y por eso fueron encuadradas como escándalos cuando lo que realmente mostraron fue la verdad. Su legado no es un titular. Es una advertencia. Una lección. Una llama que no se apaga. Porque lo más peligroso que hicieron no fue lo que mostraron. Fue que decidieron cuándo y cómo mostrarlo. Suscríbete a este canal si crees que estas mujeres no fueron escándalos, sino cimientos. Dale like, comparte este video con alguien que aún no conoce esta verdad y comenta el nombre que más te marcó. Esto no fue un homenaje, fue reparación, fue historia recuperada. Y fue apenas el primer cuadro de lo que el cine nunca quiso mostrar completo.